buenas tardes. Mi nombre es Guillermina Ávila García y soy como coordinadora de la Red de los Seminarios Repensar. En el marco de la 39ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y a nombre de la Red de los Seminarios Repensar del Instituto Politécnico Nacional, tenemos el agrado de hacer la presentación del libro Repensar las didácticas específicas, una aportación multidisciplinaria a la enseñanza especializada, de la editorial Rediech, que se proyectará a través de un video como parte de las actividades de la FIL. El día de hoy nos acompaña de CIECAS IPN como lectora del libro la doctora Rocío Huerta Cuervo, quien además nos hizo el honor de escribir la presentación de este libro. Doctora Rocío, ¿nos puede compartir su experiencia y visión como investigadora de estos capítulos del libro? Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que a través de este medio podamos llegar a los docentes de nuestra organización y también es un gusto para mí participar en esta reunión al lado de las colegas que participaron como autoras en el libro de las didácticas específicas, cuya coordinadora fue la doctora Almayereli Soto Lascano. Este texto es muy importante porque expresa el esfuerzo de una comunidad de aprendizaje que se ha venido construyendo en los últimos años en el Politécnico y con colaboración de colegas de otras universidades e incluso otros países que han tenido como foco de su trabajo el estudiar, el analizar y el construir lo relativo a las didácticas específicas de las ciencias. Y en ese sentido, la red de seminarios Repensar ha sido ese espacio que ha permitido esta construcción y también, pues, la publicación de este libro. Entonces, me voy a permitir plantear un conjunto de elementos básicos que van a estar a lo largo del libro, a lo largo del texto, y sobre el cual nuestros colegas van a reflexionar a partir de la mirada específica de la unidad de aprendizaje o disciplina que enseñan y que en mucho les ha ayudado a fortalecer ciertas nociones sobre la ciencia y sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. La didáctica se refiere a los supuestos básicos que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje, aquellas hipótesis que explícitamente o no asumen los profesores y exponen a través de los conceptos y las explicaciones que vierten en clase de manera cotidiana. Dewey, cuando hablaba de las ciencias de la educación, decía, y específicamente de la didáctica, que no hay ciencia sin abstracción, y la abstracción significa fundamentalmente que ciertas ocurrencias se separan de la dimensión de la experiencia práctica familiar para llevarlas a la de la intuición reflexiva o teorética. Él decía a principios del siglo XX que las ciencias de la educación se encontraban en una etapa de desarrollo empírico, pero a lo largo de estos últimos 100 años ha venido dándose desarrollos muy importantes que han permitido generar un conjunto de abstracciones relevantes que están detrás precisamente de esos procesos de enseñanza-aprendizaje que llevamos adelante en nuestras organizaciones educativas. Esas nociones tienen que ver con aspectos de tipo ontológico, epistemológico, metodológico, pero también curricular y axiológico, de tal manera que el profesor, cuando imparte una asignatura de manera específica, va a vertir ese conjunto de nociones que lo acompañan y que le van a ayudar a explicar y a que sus estudiantes comprendan el significado del conocimiento científico específico que están adquiriendo en sus carreras. En primer lugar, es importante señalar que el ser humano y su capacidad de conocer, reflexionar, analizar y generar abstracciones viene de la configuración física de nuestro cerebro, de las redes neuronales genéricas y de su corteza asociativa.
el cerebro cambia como respuesta al aprendizaje, la práctica y los insumos de los sentidos. Dice Bourdieu, no es que se niegue el constructivismo, esto es que el conocimiento está mediado por la experiencia y el conocimiento previo del conocer, sino que hay una interacción compleja con las estructuras innatas que definen entradas potencialmente relevantes y nos proporcionan conceptos incorporados en dominios centrales. De ahí que el conocimiento tenga factores genéticos que van a influir en él, pero evidentemente también factores sociales y relacionales que van a influir en su desarrollo. Por eso, no todos aprendemos igual, no todos los estudiantes aprenden igual. Y en ese sentido, es muy importante que el docente lo identifique para favorecer y para apoyar a los estudiantes a que logren el máximo en este proceso y en esta relación que tienen con los profesores. En los aspectos metodológicos, y esto Piaget lo desarrolló de manera muy importante, no hay un solo método ni rutas exclusivas para el desarrollo del conocimiento científico. No se llega al conocimiento científico siguiendo una metodología única. La inducción, la deducción, la experimentación, la abstracción, los métodos matemáticos y econométricos son caminos para el desarrollo del conocimiento científico, pero también la observación, el trabajo de campo, ¿verdad? Hay muchos instrumentos para recoger información que van a poder constituir cuando se hacen con la suficiente consistencia, ¿verdad? Van a permitir el desarrollo del conocimiento científico. Cuando el profesor llega a su clase, va con un conjunto de nociones derivadas de sus aprendizajes y de su desarrollo teórico. Y a partir de ese lente conceptual es como va a empezar a enseñarle a los alumnos a observar los objetos de estudio que cada disciplina tiene. Entonces, es muy importante que los estudiantes comprendan que si bien los datos sensoriales nos aportan elementos para comprender y conocer la configuración de un objeto, van a ser el conjunto de nociones y conceptos que tenemos previamente construidos los que nos van a permitir acercarnos al conocimiento de los distintos objetos de estudio que las distintas disciplinas desarrollan. Por otro lado, la reflexión crítica es muy importante en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y va a ser un elemento fundamental que va a ayudar a abrir fronteras, a abrir mentes, ¿verdad?, en los estudiantes para generar conceptos de creatividad, de búsqueda, de indagación que nos lleven a consolidar la necesidad y el gusto por aprender. Y en ese sentido, la reflexión crítica tiene que ser altamente valorada en las aulas. Por otro lado, la ciencia no está disasociada de lo que es el conjunto de valores que los docentes van a transmitir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, el humanismo tiene que ser fundamental como una noción axiológica que se vierta independientemente de la disciplina de la que se trate. Los derechos humanos como un valor universal tiene que estar, por supuesto, y ser preocupación del conjunto de razonamientos que dentro de las disciplinas se generan. Es importante que el docente, y esto lo comentan en algunos capítulos del libro, que el contexto histórico es muy importante para comprender cómo se construye el conocimiento y cómo se ha desarrollado el conocimiento en determinadas ciencias, ya sean ciencias exactas, ¿verdad?, regidas básicamente por la abstracción como son las matemáticas, o ciencias que tienen una fuerza empírica muy grande, como podría ser la didáctica, la economía, ¿verdad?
el contexto histórico de cómo surgen los conocimientos, es muy importante que los estudiantes lo comprendan de tal manera que se den cuenta de la dimensión social del conocimiento y de la naturaleza cambiante del mismo conocimiento científico. Un elemento con el cual hemos estado trabajando en la red de seminarios Repensar, y es algo muy importante que los docentes tienen que asumir en sus procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, es cómo los aspectos de género condicionan los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de nociones estereotipadas que condicionan la forma en cómo aprenden los distintos sexos y en ese sentido que tienden a limitar el desarrollo de las mujeres en determinadas áreas del conocimiento. Es muy importante que los docentes lo identifiquen para poder desarrollar estrategias que lleven a superar esas condicionantes sociales que han limitado la participación, por ejemplo, de mujeres en áreas como son las ciencias físico-matemáticas. Así también hay un conjunto de elementos de origen étnico, del color de la piel, de acuerdo a unos últimos estudios, y la condición socioeconómica, que pueden restringir la forma en cómo se relacionan los alumnos con sus profesores o con sus compañeros, y eso puede ser una barrera en los procesos de aprendizaje que llevan adelante. Por eso el profesor tiene que identificar si se presentan situaciones de este tipo para favorecer valores y prácticas de respeto a la diversidad y a la igualdad de las personas, de tal manera que estereotipos o nociones no igualitarias lleven a lastimar la autoestima de quienes sufren la discriminación de segmentos de nuestros estudiantes. Eso es muy importante porque son elementos que sin estar de manera definida, digamos, en los aspectos curriculares, son aspectos vivenciales que se perciben y que si nosotros como profesores no los identificamos, pueden generar barreras para que los estudiantes establezcan relaciones de cooperación académica, de amiguismo, ¿verdad? Que son muy importantes para los jóvenes en todos sus procesos de desarrollo. Ausubel establecía y definía que era muy importante que los estudiantes, que el profesor conociera cuáles eran las nociones de los estudiantes en torno a la disciplina que iba a impartir, de tal manera que pudiera identificar cuáles eran esos elementos no científicos, a veces motivados por prejuicios o por cultura, que no lo llevaban a tener una comprensión científica cabal de un elemento. Y esto me parece entonces que las pruebas diagnósticas de los profesores al inicio de las clases son un elemento didáctico fundamental que lo puede orientar a deconstruir precisamente esas nociones equivocadas que en ocasiones los estudiantes tienen sobre ciertos objetos o temas de estudio. Y por último, y quiero poner énfasis en este punto, las nociones didácticas, nos dicen los fundadores de la primera revista en español de educación, que fue una revista española, que son las comunidades de aprendizaje, aquellas que se van a encargar de desarrollar los aspectos didácticos específicos de cada una de las disciplinas o áreas de la ciencia. Y me parece que aquí el papel relevante de la red de seminarios Repensar es fundamental, porque ha sido a partir de esta red que nos hemos sumado al interés por querer comprender los aspectos didácticos asociados a las disciplinas que estamos impartiendo. En el libro se habla de química, de la didáctica de la química, de la filosofía, ¿verdad?, de las matemáticas, y evidentemente que para poder llegar a esos desarrollos que hoy se expresan en este libro, ha habido atrás un trabajo de una comunidad que está deseosa de aportar en ese aspecto a su comprensión teórica y a la práctica docente. En ese sentido, pues tenemos que entender la importancia de las comunidades de aprendizaje dentro de las organizaciones de educación para el desarrollo
los aspectos de didáctica, pero también de la mejor comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la mejor comprensión de los contenidos de las distintas disciplinas que impartimos. Pues ese sería mi comentario. Yo los quiero invitar a que lean el texto, a que lean el libro y, ¿por qué no?, que se sumen a la red de seminarios Repensar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Rocío, por compartirnos su experiencia y sobre todo esta explicación que nos brindó acerca de los capítulos, cómo se fueron desarrollando y que sin duda animan a los autores a seguir escribiendo, pero también que está abierta la invitación para que se unan otros docentes, tanto a escribir como a la red de seminarios Repensar. También nos acompaña la doctora Fabiola Escobar Moreno de Cicata Legaria, como autora del capítulo 2 del libro Vinculando la Academia y la Empresa a través de la Física. Doctora, ¿qué sugiere o recomienda a los docentes en activo para vincular la academia y la empresa y así lograr el éxito en el aula? Hola, doctora Guillermina, demás colegas. Primero quiero em, hacer una reflexión acerca de lo que para mí ha significado pertenecer a esta red, a esta comunidad de aprendizaje, porque así la concibo. Y es lo que finalmente me ha dado la oportunidad de aterrizar muchas de las inquietudes que yo tuve desde que comencé este ejercicio de ser formadora, porque así me concibo. Y precisamente de la mano de la red de personas con tanto ímpetu, con tanta visión, como la doctora Liliana Suárez, como la maestra Yereli, como tú, Guille, como la doctora Rocío, que inspiran y que nos hacen abrir nuestra cajita de creencias y percatarnos, pues, que hay que irnos profesionalizando, perfeccionando y tenemos que dar paso a, si queremos ser mejores formadores, tenemos que investigar. Y aquí yo quiero compartir mi pantalla también para presentarles algunas de las ideas que permitieron que yo pudiera escribir este capítulo, pero también cómo con la guía de Yereli, a través de este tópico que nos puso en la palestra sobre las didácticas específicas, cómo eh, compartir mi pantalla y mostrarles esta pequeña, estas diapositivas que preparé, pero creo que no puedo. ¿Sí me están permitiendo compartir? Sí. 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 Sí, Fabi, está abierta para todos. Ok, permítanme un segundo. Entonces les comentaba de precisamente esta experiencia. Bueno, les voy platicando porque no quiero, Si nos no los envías puedo, por el chat, lo también. podríamos abrir aquí. Ah, sí, también me parece bien, porque sí quiero que reflexionemos sobre estos, aquí la doctora Rocío hizo mención de cuestiones vinculadas a la neurociencia, a las emociones. Déjenme aquí que la tengo, que ya no sé ni dónde la guardé. Denme un segundo, por favor. Que la estoy, aquí están en el adjuntar, ¿verdad? Aquí está el attach, aquí las voy a poner. Documentos, sí, aquí está. Perdón, ¿eh? Es la emoción de estar en esta importante presentación.
respecto a nuestro trabajo como red. Y aquí está. Y si me ayudan, por favor, Sí, claro, doctor. aquí está. Proyectándola, ya se las mandé. Y quería retomar algunas de las. Dale clic a la flechita. Ya se las envié. Está ahí en el chat. Muy bien. Yo la descargo. Si me haces favor. Gracias, Rocío. Y les decía esto que menciona sobre tomar en cuenta cuestiones vinculadas al género para que más mujeres tengamos presencia en las ciencias físico-matemáticas, en la ingeniería, porque es una necesidad. Realmente la visión que tenemos como mujeres de las necesidades de lo que se puede innovar en tanto a nivel empresarial como en las aulas, pues hace que necesitemos tener mayor participación. Y bueno, ¿podrían darle a la siguiente, Filmina, por favor? Aquí es. Bueno, yo quiero adentrarme a este capítulo que, como les comentaba, la maestra Yereli nos señaló eh, poner en nuestro foco que lo que escribiéramos tuviera relación con las didácticas específicas, tomando en cuenta el contexto de nuestra aula, las carreras. En mi caso, yo en ese entonces era profesora de nivel superior en una escuela de ingeniería química, y que pensáramos en un tópico que fuera relevante para nuestros estudiantes, porque eso es lo que quisimos lograr con este libro, aportar un documento que le fuera útil a los profesores, que pudieran implementar en sus aulas o que les sirvieran de ideas para mejorar su didáctica, para mejorar su docencia. Entonces, aquí yo me encontré con un tema que se aborda en física, específicamente en mecánica clásica, que es el método científico. Y me percaté durante muchos años que era un tema que incluso, y esto está descrito en este capítulo, algunos de los colegas lo consideraban de relleno. Algunos profesores, en realidad, la manera en que la abordaban no permitía la socialización del aprendizaje, como nos comentaba la doctora Rocío, como grandes pedagogos como Dewey, Piaget, hacen hincapié en la relevancia de la socialización del conocimiento y sobre todo la utilidad y en nuestro caso la contextualización. ¿Cómo va a utilizar el método científico un futuro ingeniero que está aprendiendo este tópico en una materia en una unidad de aprendizaje vinculada a la física? Entonces, aquí pueden ir a la siguiente, por favor. Nos dimos a la tarea de diseñar un problema, pero a partir de lo que ocurre en una empresa. Es así como vinculamos la academia y la empresa. Nosotros como docentes en ejercicio, formando a una profesión específica, y es ahí donde entra la didáctica específica, tenemos que adentrarnos a cuáles son las necesidades y problemas actuales y reales, qué retos tienen esas carreras. Entonces, cuando nosotros problematizamos una situación y la llevamos al aula, tenemos que echar mano de metodologías de aprendizaje activo. Y fue como nosotros articulamos el aprendizaje basado en problemas con otra herramienta que utilizan a nivel empresarial para solucionar problemas, que se llama, es la metodología de Mike. De Mike es una herramienta que utilizan
en Six Sigma. Six Sigma es una metodología que promete pocos errores por una gran cantidad de productos. Entonces, esta metodología, cuyo acrónimo significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar. El acrónimo, las palabras están en inglés, pero nosotros en este capítulo las tradujimos al español. Tiene un, un punto, el de análisis, que implica el incorporar el método científico. Y es ahí cuando nosotros rompemos esta tradición de buscar que los estudiantes memoricen. Más bien es cómo vas a aplicar el método científico en un problema real de ingeniería química, cuando estás aprendiendo física. Entonces, fue así como nosotros en este capítulo del libro redactamos esta experiencia, pero partimos, la génesis de este capítulo fue también analizar qué es lo que están haciendo los docentes con respecto a estos tópicos. Y fue como con ayuda y la guía de Yereli, fue como incorporamos la didáctica específica. Y aquí finalmente quiero terminar mostrando el comparativo de lo que tenemos con una metodología de aprendizaje activo, como es aprendizaje basado en problemas, y utilizar una herramienta de la que se echa mano a nivel empresarial. Si se dan cuenta, estamos fomentando el trabajo en equipo. También estamos desarrollando habilidades de investigación en nuestros estudiantes. Aquí es bien importante y se describe a lo largo de este capítulo, el profesor debe planear la clase, debe diseñar instrumentos, porque recuerden que estamos haciendo algo diferente a lo tradicional. Entonces, no podemos evaluar de la manera que venimos evaluando, de tú estás bien, tú estás mal. Hay que hacer uso de otro tipo de herramientas para la evaluación. Aquí proponemos una lista de cotejo que consideramos es útil para este propósito. Y aquí también sacamos de la zona de confort a los estudiantes, los estamos obligando a pensar, a crear soluciones. Y también estamos promoviendo la toma de decisiones entre pares, porque tienen que dar propuestas de solución asequibles, coherentes para esta problemática que se les describe. Algo bien importante que nos dio oportunidad es el análisis de las didácticas específicas, es analizar como docentes, y también los estudiantes tuvieron oportunidad de analizar la relevancia de contextualizar su aprendizaje. Y pues bueno, aquí cierro comentando que ayuda también al profesor, porque en realidad que nos sirve hasta para actualización propia, porque estamos utilizando y estamos promoviendo que los alumnos conozcan herramientas que se utilizan actualmente a nivel empresarial, sin dejar de lado la parte conceptual, porque estamos cumpliendo con el programa de estudios y estamos dando cabal cumplimiento a una de los puntos que resalta el instituto. Tener aprendizajes reales, tener aprendizajes vivenciales. Y lo mejor es que nos sacamos del aula a nuestros estudiantes. Y otra ventaja, de muy bajo costo. Y es lo que puedo compartir de esta grata experiencia de haber escrito y participado en este libro, que espero se den la oportunidad de revisarlo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Fabiola, por esta experiencia que nos comparte. Y bueno, definitivamente la experiencia de estar en el equipo de
la red de los seminarios Repensar nos amplía las visiones para poder escribir. Y bueno, pues seguimos con las invitaciones para las personas que se quieran unir a la red. Y bueno, finalmente, yo particularmente estoy muy contenta de que nos acompañen las coordinadoras que hicieron posible el desarrollo de todos estos capítulos del libro, la maestra Alma Yereli Soto Lascano de la ESCA Santo Tomás y la doctora Liliana Suárez Telles de FIE. Y bueno, pues si nos pueden comentar acerca de esta experiencia y el significado que tiene para ustedes la coordinación de este libro. ¿Qué tal? Pues es un gusto para nosotras poder hacer la presentación del libro en este espacio. De hecho, es nuestra quinta presentación. Hemos estado trabajando durante el año en dar a conocer a la comunidad politécnica las aportaciones que hemos hecho en este libro, aunque no es una obra que se haya o que se haya materializado desde la escritura. En realidad estamos hablando de un trabajo de más de una década. El fortalecimiento de las didácticas específicas es una de las premisas fundamentales para el funcionamiento de los seminarios Repensar. Los seminarios Repensar es un espacio de profesionalización docente en el cual hacemos un acercamiento una vinculación y acercamiento entre lo que es la investigación educativa, los resultados de la investigación educativa y la docencia. En estos espacios que, como bien decía la doctora Rocío, funcionan como comunidades de aprendizaje, el hecho fundamental de poder traer estos resultados de investigaciones para que los docentes estén en posibilidad de hacer innovaciones en su práctica cotidiana. Los seminarios Repensar es ya tienen toda una historia. En el 2004 se fundó el seminario Repensar las Matemáticas y en el año 2011, cuando hubo la oportunidad de hacer investigación multidisciplinaria, esta metodología que se gestó desde la matemática educativa fue transferida a otras áreas de conocimiento. Es allí donde surgió la posibilidad de materializar y concretar el seminario Repensar la bioquímica, el seminario Repensar la cultura financiera. En la actualidad tenemos ya una gama más amplia de seminarios Repensar. Cuando vimos en este proyecto de investigación multidisciplinaria que era posible hacer esta transferencia metodológica y de conocimiento. Es así que en el año 2011 se puede concretar la extensión y la expansión de los seminarios Repensar. En el 2015 se puede materializar más porque aunque la red ya tenía muchos años trabajando como tal, en el año 2015 se instauró de manera oficial en la Secretaría Académica del Politécnico. Entonces, esto ha hecho posible, esta es una red que tiene muchos años trabajando y que los seminarios Repensar como un espacio formativo se han constituido como comunidades virtuales también, porque la virtualidad desde hace muchos años nos permitió poder interactuar con personas de otros países. Entonces es una comunidad de aprendizaje profesional, porque estamos profesionalizando docentes, pero además incorporando el uso de la tecnología, y eso lo que nos ha permitido es expandir. Y entonces, en esta red hay participación tanto de profesores de México como de otros países. De hecho, algunos de los capítulos están escritos por autores de Colombia, Argentina y España, además de los que se construyeron en el seno del Politécnico. Es decir, que el trabajar desde la perspectiva de las comunidades de aprendizaje, el hacer uso de la tecnología como un potenciador de este acercamiento que hay y la posibilidad de poder concretar estos proyectos en red, a nosotros nos dio una posibilidad de hacer una aportación multidisciplinaria en este libro. Es decir, tradicionalmente las didácticas específicas se han concebido como espacios con ciertas fronteras, ¿no? Esas fronteras pues establecidas por el conocimiento o por el nivel educativo, etcétera. Y lo que nosotros consideramos es que sí, o sea, sí debe haber una
una perspectiva de especificidad, de especialización, porque incluso hablamos de la enseñanza especializada, cuando la didáctica general nos habla de las aportaciones que podemos hacer los docentes desde cualquier ámbito, las didácticas específicas lo que nos enseñan es que cada área de conocimiento o cada formación en particular requiere también ciertos procederes o ciertas herramientas que los profesores requieren construir, diseñar, investigar desde las necesidades de su propio contexto formativo. Entonces, un ejemplo ha sido, yo como autora, por ejemplo, que trabajé con la maestra Reina en cultura financiera, en este capítulo lo que hicimos fue una transferencia. El trabajar de manera multidisciplinaria en red nos ha permitido en esa interacción con los matemáticos educativos aprender una metodología de investigación que es denominada ingeniería didáctica. Lo que hicimos fue una transferencia de conocimiento. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido ese espacio de interacción multidisciplinaria. Los matemáticos educativos nos ayudaron, nos asesoraron. Lo que hicimos nosotras fue generar herramientas a través de la investigación para hacer una adaptación de esa metodología de investigación y logramos aplicarla para validar material didáctico, no en el contexto de la matemática educativa, sino de las ciencias sociales. Entonces, eso es lo que quisimos compartir con nuestra audiencia, que la construcción multidisciplinaria en el siglo XXI es necesaria para hacer esta transferencia de conocimiento, el valor que tienen los resultados de la investigación educativa para llevar a cabo mejora, fortalecimiento de la innovación en la enseñanza y también pensar en nuestra audiencia. Este libro está caracterizado por tener una heterogeneidad en la formación de los autores. Es decir, escribimos quienes a lo mejor tenemos, pues sí, ya una trayectoria en investigación, pero no tan consolidada como otros autores que ya tienen mucha experiencia en investigación y trabajar de manera conjunta fue un reto. Hay investigadores, de hecho hay un capítulo que la propia doctora Rocío, cuando le invitamos a hacer la redacción de la presentación, ella no crean que nada más dijo que sí, se puso a escribir. Nos leyó, nos evaluó, nos hizo observaciones y comentarios que nos llevaron a mejorar y fortalecer este proceso. Es decir, se involucró también desde una mirada externa en la creación de la obra y eso nos permitió a nosotros saber que a pesar de que los niveles de experiencia en investigación, en realidad nos unimos en hacer en un esfuerzo conjunto estas aportaciones, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, me hablaba del capítulo 4 y que me decía, yo recuerdo en esa reunión que tuvimos, nos decía que ella veía que está muy bien estructurado en términos de investigación. Está escrito por 2 doctores que tienen mucha experiencia precisamente en el campo de la matemática educativa, son investigadores y, por ejemplo, los que vamos más atrás y que tenemos la oportunidad de interactuar con esos investigadores consolidados, pues nos da la posibilidad de desarrollar estas capacidades para la investigación y para la escritura. Ha sido un proyecto muy enriquecedor, creo yo, desde la perspectiva de los autores, pero también algo cierto, por ejemplo, los autores colombianos, ¿no? Un doctor nos decía, nunca pensé que nos hubiera hecho este comentario, ¿no? Pero nos decía que le costó mucho trabajo hacer la escritura del capítulo. Pues a mí me sorprendió porque dije, bueno, es un doctor que, bueno, si ustedes lo vieran en su red social de investigación, pues escribe, es muy productivo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué se le habrá hecho complicado? Y decía algo muy cierto, es que el lenguaje con el cual fue gestado este libro es pensando en la audiencia, es decir, no estamos escribiendo para investigadores. Transformar esos resultados de investigación en un lenguaje que fuera accesible para que cualquier docente que no tenga experiencia en investigación pueda tener acceso a ese conocimiento ha sido un gran reto también para los autores. De hecho, algunas de las presentaciones anteriores que hemos tenido, recuerdo que en alguna de esas visiones externas que nos han mencionado, es justamente esto, ¿no? Que es un libro que aporta en cada uno de los capítulos elementos muy valiosos de investigación, pero que están explicados como para que cualquier persona que lo lea lo pueda entender, ¿no? O cualquier persona dedicada a la docencia. Nuestra audiencia principal son docentes investigadores educativos que están preocupados
por el desarrollo y el fortalecimiento de las didácticas específicas, pero es un libro que desde su gestación está pensando en nuestros usuarios principales, que son los estudiantes. Entonces, la estructura del libro está en tres partes. La primera con 3 capítulos que abordan el tema de las ciencias experimentales. La segunda parte, las ciencias exactas, y la tercera parte, las ciencias sociales y humanidades. Para finalizar, me gustaría comentar que la escritura, la evaluación y la publicación del libro ha sido un proceso complicado. De hecho, se nos atravesó una pandemia. Nosotros teníamos previsto publicarlo antes, pero nunca pensamos en el momento en que escribimos que se nos iba a atravesar una pandemia y que esto, en términos de trámites y gestiones y todo esto, se iba a hacer muy complicado. Es más, hubo un momento en que yo pensé que yo ya no iba a alcanzar a ver esta obra publicada, y para mí es un gusto que se esté presentando en este espacio. Es una obra electrónica de acceso abierto en la página de la REDIECH. Cualquier persona que lo quiera consultar lo puede hacer. Es un libro electrónico y es un gusto para mí también decir que, bueno, en la ESCA Santo Tomás, ESIT 11, CIECAS, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nos abrieron un espacio para dar a conocer esta obra, pero el que hoy esté en una feria muy importante como es la FIL Politécnica, pues esto nos abre posibilidades de poder compartir a un público mucho más amplio de la comunidad politécnica y más allá, esta obra que tiene un carácter nacional e internacional, ¿no? Entonces, agradezco mucho a las autoras aquí presentes, a la doctora Rocío, que se involucró de una manera muy comprometida con nosotros, y le cedo la palabra a la doctora Liliana, a quien también le agradezco mucho, porque sin ese acompañamiento en la coordinación del libro, para mí a lo mejor hubiera sido casi imposible, ¿verdad? Haberlo dado a conocer, publicado. Muchas gracias. Sí, bueno, para mí también es un gusto estar aquí con ustedes y con colegas tan importantes en mi vida académica como los que ahora nos encontramos presentes. Yo creo que esta es una presentación sui generis porque ¿qué hacen los libros? Pues los libros nos enseñan, nos ayudan a entender y nos motivan para crear. Y creo que esto se ha dado en esta presentación del libro. El propósito inicial que nos propuso la maestra Yereli, que fue que compartiéramos eso que durante muchos años hemos estado trabajando en la red de los seminarios Repensar. Entonces yo creo que Yereli hizo un gran esfuerzo por crear una propuesta que nos ayudara a compartir ese trabajo que se ha realizado en la red de una manera como muy orientada a eso que aporta y es la transversalidad. Ustedes pueden leer en cada uno de los capítulos y a pesar de que tienen esta distribución que Yereli ya ha mencionado, la didáctica de las ciencias experimentales, la didáctica de las matemáticas y la didáctica de las ciencias sociales y humanísticas, cada uno de los capítulos rompe la barrera. El de física, que escribió la doctora Fabiola, no habla solo de física. El de matemáticas, de nuestros colegas colombianos, no habla solo de matemáticas, sino de la implicación que esto tiene en la formación de nuevos profesores. El capítulo de filosofía habla de esas competencias blandas que necesitamos en todas y cada una de las asignaturas en educación superior. Entonces, no crean que se van a encontrar otra vez con cajas que solo hablan de la didáctica de algo específico, sino que rompen las barreras. Y ese fue el reto que nos propuso Yereli y que los autores acudimos y pienso que en algún sentido se logró exitosamente. Pero también digo que un libro es para comprender nuestras realidades y el esfuerzo que hicieron cada uno de los autores, aquí tenemos a la doctora Fabiola, de ir y contrastar realidades del aula con la industria, o en el caso de la doctora Guillermina, en el capítulo 3, de ir a ver matemáticas con física,
O los más aventurados, yo creo que del libro, aplicar una metodología científica trabajada en el área de la matemática educativa e incorporarla para analizar el diseño de materiales en cultura financiera. O sea, esta es una combinación, yo creo que virtuosa, en la que ayudó a comprender la realidad, la didáctica al interior de las asignaturas que impartimos, pero fue más allá, gracias al reto planteado en este libro. Y como el tercer componente que yo digo de los libros, esto nos ayuda a crear, a ir, una vez escrito el libro, una vez que nos enfrentamos a él, ir más allá. Y eso fue lo que nos ofreció, desde mi punto de vista, el día de hoy, la doctora Rocío, de tratar de sistematizar, o sea, en qué consiste esa didáctica específica que tenemos en el nivel superior, los profesionales que damos clase y que no estamos formados en didáctica, no estamos formados necesariamente en filosofía o en sociología, ni siquiera en investigación educativa, nos formamos en la práctica. Hay que analizar con cuidado la propuesta que hoy nos ofreció la doctora Rocío Huerta, porque tiene que ver con esta parte de la creación, no solo entender, comprender, sino ir más allá para seguir fortaleciendo desde el instituto y con ayuda de otras instituciones educativas, esto que es la didáctica específica, lo que hace que enseñar matemáticas sea de una naturaleza diferente que enseñar economía o enseñar química, filosofía, cultura financiera. Estoy muy contenta de haber participado en esta presentación del libro y bueno, agradezco a todos los que lo han hecho posible, principalmente a las coordinadoras de la red de los seminarios Repensar, la maestra Grisel Nava Galve y la doctora Guillermina Ávila García. Guille, muchas gracias por toda la coordinación y hacer posible que hoy estemos frente a toda la comunidad politécnica presentando el libro Repensar las didácticas específicas. Guille, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta presentación del libro, que sin duda va a llegar a muchísima, vamos a abarcar toda la comunidad politécnica y además otras escuelas más. Les agradezco mucho su tiempo y la dedicación para esta presentación. Gracias.